Televisión Universitaria presenta Ivo Ríos nació en la ciudad de Cochabamba el año 1960. Fue proclamado vanguardista en el arte abstracto, que con el transcurso de los años fue asentando su técnica con un amplio lenguaje expresivo en cuanto a colores y formas. Yo he nacido en Cochabamba, en la zona de Calacala. Egreso de colegio el 78 y ya desde niño, no sé, por mi madre, mi familia, he tenido cierta inclinación a la pintura, al barro, ¿no? Y eso se va mostrando ya desde mis primeras armas en pintura, ¿no? Que gano concursos infantiles en el kinder en 1964, 65, de ahí una vez en colegio también. Y egresando de colegio se viene la gran disyuntiva, estudiar una profesión, etcétera, todo el devaneo juvenil, ¿no? De lo que es la vocación y la profesión, etcétera. En mi caso, prima más la vocación y me dedico plenamente al arte. Desde muy joven se sintió maravillado por la pintura y el arte en general. Es de esta manera que decide dedicar su vida al arte. Empecé a exponer ya prácticamente cada año en el Salón Gíldaro Antesana hasta fines de los 90, ¿no? Época en la que por exigencias del mercado me dedico más a la cerámica, dejando un poco la pintura, que la retomo justamente en el 2005 más o menos, volviendo a exponer prácticamente cada año a partir del 2009, ¿no? Con 2010 que expuse en el Centro Boliviano Americano. Eso de la inspiración cambia con el tiempo, digo yo. Cuando era joven y empezaba mis artes, mis armas, una cosa peculiar que con algunos amigos encontramos es que nuestras imaginaciones, nuestras indagaciones estéticas no tenían nada que envidiar a los ismos de principios del siglo XX en Europa. Estoy hablando de las vanguardias, ¿no? Del surrealismo, dadaísmo, la acción, etcétera, toda esa cuestión. Nosotros modestamente en la década del 70, sin haber tenido noticias de esas cuestiones, como que salía de inspiración a hacer desdibujos o empezar a manchar telas, encontrándole un sentido estético. Eso nos exime un poco de la idea del copiar, ¿no? Que allá se hace abstracto, entonces aquí hago abstracto, ¿no? Y eso para hablar de la inspiración, ¿no? O sea, en la escuela en ese entonces hemos aprendido a inspirarnos en el amor, en la belleza, en una mujer, inspirarnos en X cuestiones, ¿no? O decir, a mí me viene la inspiración arrebatadora y ese dato que ni toque en el taller porque se me va, etcétera, o la palabra perfecta, la nota exquisita, ¿no? Pero resulta que esa idea, en el transcurso del tiempo, con la gran palabra que se llama trabajo, que significa horas de taller, no minutos de inspiración, ¿no? Porque una inspiración, arroja un frasco de pintura a una pared, al siguiente minuto otro y listo, se acabó la inspiración. Estoy hablando de la otra, de las horas de taller, en las que ese rojo que has puesto no tiene que ser ese rojo, tienes que atemperar, porque aquel verde, empiezas a hacer lecturas ya. Te atreves a ver con los ojos del que va a ver la pintura o la escultura, y entonces aprendes a descubrir la palabra trabajo, en el sentido de perfeccionar, si quieres, tu lenguaje. Su técnica se basa en el uso de añelinas, tierras y ocres, lo que le brinda una libertad plena de color, técnica en la cual es un pionero.
siendo uno de los pintores que trabaja con esta técnica en nuestro país. Bueno, para empezar, cada pintor tiene su técnica, ¿no? Hay pintores que se destacan en óleo, otros acuarelistas, otros en pastel. En mi caso trabajo con añelinas, tierras, ¿no? Siguiendo un poco la idea del temple, pegado con resines de huevo, etc. Y para liberarme de eso y entrar a la libertad plena del color, uso añelinas, látex y haciendo una técnica mixta ya, ¿no? Esa es una característica de Ivo Ríos, esos colores que utilizo. O sea, modestia aparte, en Cochabamba, en Bolivia, debo ser uno de los pocos que trabajo con añelinas, con pinturas que se puede decir son baratas, ¿no? Las encarece el tratamiento que yo les hago, les aumento aceites, les aumento grasas, etc., lo que veo por conveniente, ¿no? Para mis cuadros. Y la otra característica que he ido ganando a través de los años ha sido mi atrevimiento. Hay diferencias, por ejemplo, en mis cuadros del 2000 a mis cuadros del 2013, en los que antes era más atrevido, le metía nomás, como dicen, ¿no? Bla, 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 porque me llamaba el espíritu. Ahora le meto nomás, pero me detengo más a temperar si quieres, esa manifestación y volverlo un enamore. Ahí está, esa es la palabra. La obra tiene que enamorar a la gente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Consiguiendo, para empezar, tu lenguaje, tus colores, tus imágenes, tus personajes, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en todo este tiempo estoy llegando a conseguir eso, ¿no? Pero estoy llegando, no te digo que ya, estoy llegando a conseguir clarificar las inspiraciones, ¿no? Porque esa palabra es muy idealista, ¿no? Es como decir, ten fe, o amar, ¿sí, no? Todos somos iguales. No sé, habría que pensar hasta dónde esas palabras son ciertas en la vida, ¿no? Entonces, más que inspirar, me está subyugando la palabra trabajar. Despojarle a esa palabra todo el contenido pecaminoso, ¿no? De que trabajes por haber pecado, de que es una maldición, ideas absurdas, porque el trabajo a veces es exquisito, pues, ¿no? O sea, en la enseñanza japonesa ahí está, ¿no? O sea, quizá el oriental en eso ha sobrepasado a todos los occidentales, en que las cosas que hace quiere conseguir la maestría, ¿no? O sea, repite y repite y repite lo mismo hasta que le sea perfecto. ¡Qué rico! Y esa parte me gusta desarrollar, me está gustando hacerla en mi obra. Ay, bueno, para colorear las arcillas, a esmaltarlas, necesito óxidos, y los óxidos ocres son parecidos a las añelinas, son polvos, y resulta que algunos polvos, bueno, coloreaban los papeles. Entonces ahí empezaba, haciendo cerámica, a captar la grandeza de las añelinas y los polvos, los papeles, y la versatilidad que tienen frente, digamos, al óleo. O sea, obviamente el óleo es pues magistral, etcétera, ¿no? Pero caray, si no te llega tal tubo, estás chao, hijito, y así nomás es, ¿no? Ya no hay ese tubo, ya no hay ese color, y si tú no sabes por ningún lado hacerlo, estás chao. Así nomás es. No sé, ya bien me dirá, yo meto mis manos al fuego porque siempre va a haber esa fábrica de óleos o esa fábrica de acuarelas, digamos, ¿no? No sé. Fue una de las cuestiones que dije, bueno, es hora de que, tanto en esa época de joven, yo quería cortar el cordón umbilical con el sistema, romper con el capitalismo, ¿no? Pero las cosas hay que hacerlas de huevos, pues, ¿no? No es hablar más. Y sí, cuando empecé a pintar, se me fueron acabando los óleos, ya no tenía mucha plata, entonces ya no pude traerme, ¿no? Un Gumbach, un Preto, ¿no? Y bueno, y he empezado a usar pues, las añelinas. Y de ahí es que me he quedado fascinado, o sea, estoy aprendiendo a pintar con ello. Y lo estoy haciendo muy bien,
La prueba es que mis exposiciones últimas han sido un éxito. Éxito lo llamo porque gusta a la gente que entra. Se ponen chochos cuando ven mis cuadros, ya sea porque están felices o porque están enojadísimos. La cosa es eso, que no sean indiferentes, ¿no? Y me compran, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, quizá el barro me ha llevado a la añilina, y la añilina me está mostrando la humildad de las cosas y de la gente, ¿no? O sea, a veces en las cosas más sencillas, entre comillas, más baratas, está de pronto la grandeza más grande. Ivo Ríos demuestra una gran pasión en sus obras, clarificando su inspiración reflejada en su trabajo, con una maestría innata que sin duda alguna se ha convertido en todo un referente para otros artistas. En 1983 saqué una mención en un concurso del consulado argentino. Pues esa época hubo bastante movimiento acá con ABAP, hubo el cuarto encuentro de artistas plásticos de Bolivia. Ahí tuve el gusto de participar con ABAP, era miembro de ABAP en ese entonces. De ahí el tiempo hace que me case, encare la vida ya con la exigencia y ahí la cerámica. Y me nace esa idea bendita de las casitas. Una olla volcada con su pueblito encima, que me hace merecedor de un premio nacional de cerámica 1985, y pues el premio era que represente a Bolivia en un encuentro latinoamericano de arte y artesanía patrocinado por la Universidad Católica de Chile en Santiago. Así que pues me fui a la tercera Bienal Internacional y ahí representé a Bolivia con estas casas cabalmente, que fue un exitazo total, ¿no? Ahí gané un premio y ahí devolví la parte que dicen del mar que me corresponde y rompí relaciones total y absolutamente con los que me robaron mi jardín, ¿no? Y bueno, de ahí volví, seguí un tiempo con la cerámica, pero siempre haciendo la pintura. Y en esta época de más cerámica, mi pintura era más VB, ¿no? O sea, hay muchos que creen que solo pinta figurativo, ¿no? Pero la vida es larga, yo tengo 54 casi. Y en esa época he hecho más este tipo de obras, ¿no? Por el tiempo de pronto, ¿no? Y de ahí, premios no, pero he participado en bienales internacionales en La Paz, del Grupo Pucara. Y el año pasado participé en el 30 y tantos-avo Salón de Septiembre de Cochabamba, con un tríptico, La Cancha, en mi técnica. Y tuve una mención honrosa, lo cual me halaga, ¿no? Y obviamente me inspira a seguir pintando y seguir haciendo. Esta es una explosión del Tunari. Es un cuadro de mi anterior época, voy a decir, ¿no? Hablaba de esa técnica más emotiva, más agarrar el color y que salga y hacer, y sobre la marcha, no pensar, no hacer, no elucubrar sobre ello, sino simplemente componer y dejar que me atrape la sugerencia que estoy mostrando, ¿no? Aquí utilizo añelinas, utilizo látex, óleo, es una técnica mixta, ¿no? Hasta collage, o sea, cosas pegadas, ¿no? Y el móvil esencial de la obra era eso, hacer la obra, porque un formato grande es una danza, o sea, no puedes pintar ahí, ¿no? O sea, tienes que moverte, lanzar, etcétera, ¿no? Esta obra la presenté el 2010 en el Salón del Centro Boliviano Americano.